Amigas y amigos, bienvenidos a este programa en el cual queremos conversar con ustedes acerca de un texto nuevo, un texto renovado, fresco, un texto realizado con el lenguaje de hoy sobre el Nuevo Testamento. Por eso le llamamos el Nuevo Testamento, porque precisamente es hora de hacer una reedición de estos textos que se escribieron hace mucho tiempo, pero que precisamente, además de la inspiración divina, estaban envueltos en una cultura, en un contexto, en unos conceptos que ya llevan mucho tiempo y que es necesario cambiarlos. Por eso hay que renovar. Como dice también incluso el Papa en estos días, ha dicho que las verdades no son escritas en piedra, inmodificables, sino que también debemos precisamente renovarlas, adaptarlas al lenguaje de cada época, al lenguaje de cada cultura, a los conceptos que van evolucionando. Los conceptos sobre Dios son evolutivos, van cambiando y van evolucionando. No podemos seguir pensando en un Dios justiciero, en un ser todopoderoso que está cambiando, que está allí controlando el universo. Tenemos que avanzar, comunicarnos con el Espíritu Santo, que es vida y que está renovando cada día. Este texto ha nacido precisamente de eso, de unos personajes, de unos creyentes que se han comunicado con el Espíritu de Jesús, con el Espíritu de Pablo, con los autores de los textos del Nuevo Testamento, y les han preguntado, bueno, ¿qué fue lo que ustedes quisieron transmitir? ¿Qué fue lo que ustedes no pudieron transmitir? ¿Y qué fue aquello que quizás quedó envuelto, quedó expresado en culturas y en verbos y en expresiones que ya hoy no son comprensibles? Entonces, en ese diálogo místico, en ese diálogo fruto de una revelación y de una oración y de una conexión muy profunda con el Espíritu de Jesús y de los autores, se llegó a tener un texto nuevo, fresco, un texto donde desaparecen muchos conceptos que no son de Jesús, no son de la revelación de Jesús. Por ejemplo, lo del pecado, eso no es una revelación de Jesús. Lo de la culpa, lo de un Dios justiciero, un Dios que está controlando el mundo, esos son términos que precisamente Jesús quiso corregir, trató de corregir, pero finalmente en la Escritura siguieron quedando a veces muy expresamente, otras veces muy camufladamente, y en este texto precisamente se han renovado. Hubo un personaje, un hermano nuestro, un compañero en Estados Unidos que recibió las revelaciones iniciales y escribió el texto inicialmente en inglés. Incluso él nunca puso su nombre, porque él dijo, yo no estoy escribiendo algo mío, yo lo estoy escuchando en unas revelaciones místicas de parte de Jesús, de Pablo y de los autores del Nuevo Testamento. Ustedes no van a encontrar aquí el autor, esto no lo está escribiendo nadie. Él simplemente obedeció unos mensajes que estaba escuchando y los fue colocando por escrito. Cuando llega a Colombia, estos textos los traducimos al español, y en un grupo de creyentes que nos reunimos frecuentemente empezamos a sentir que esto es una inspiración del Espíritu, que esto no es una invención de ninguna persona humana, que esto es algo que todos estábamos esperando y deseando, y que ese deseo y esa expectativa era también fruto del Espíritu. Y por eso, en un momento de oración y de discernimiento, llegamos a la conclusión, estos textos son un mensaje inspirado de Dios. Vamos entonces a colocarlos en nuestra lengua, en el español, y vamos a hacer una publicación. De ahí salió esta primera publicación, el Nuevo Testamento. Léanlo para que se diviertan y para que disfruten de un texto renovado, alegre, fresco, muy positivo. Yo quisiera ahora invitar a Luz Amparo, que ella ha leído con pasión, con amor, este nuevo texto, y que nos cuente algunas de sus experiencias, algunas de sus sentires, qué es lo que más le ha gustado, por qué es lo que ella recomienda que podamos encontrar aquí en este texto del Nuevo Testamento. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Quiero comentarles que al leer el Nuevo Testamento encontré un libro lleno de amor. No encontré un Dios justiciero, vengativo, celoso, orgulloso, a quien hay que rendirle pleitesía. Encontré un Dios lleno de amor y donde nos invita a amar al hermano
porque ahí en el hermano es donde está Dios. Dios no está por allá arriba en las nubes ni en los templos. Dios está en el hermano que sufre, en el hermano que está solo, en el hermano que está enfermo. Ahí es donde encontramos a Dios. Y este texto me llenó de amor y veo que no existe el machismo que existe en el Nuevo Testamento, porque la mujer es relegada, la mujer no es valorada. En este Nuevo Testamento veo la igualdad que predica la iglesia y que muchas veces no se aplica. En este Nuevo Testamento veo las mujeres que salen adelante y que son valoradas por los hermanos y por la religión. Muy bien, Luz Amparo, eso es un texto, como dice, que va borrando esas trazas de machismo, de masculinidad, de un Dios masculino, machista, todopoderoso, para un Dios que es amor, como muchas veces lo hemos dicho y lo hemos comprendido, pero que en el lenguaje queda todavía con esos términos que ya no queremos y que ya no corresponden a lo que uno siente. Entonces aquí van a encontrar un texto, unos términos, un lenguaje más coherente con lo que predicamos, con lo que anunciamos, con lo que sentimos que es Dios. Hay varias cosas, pero yo quisiera hacer referencia a un punto central: la buena nueva de Jesús. ¿Cuál es la buena nueva de Jesús? Porque muchas veces decimos anunciar el Evangelio, predicar la buena nueva, ¿y qué es lo que resulta después de todo esto? Después de todo esto lo que estamos es anunciando la iglesia, hablando de la iglesia, hablando de los sacramentos, hablando de los mandamientos, de una cantidad de cosas que tienen que ver con la religión, pero que no corresponden a lo que es la buena nueva de Jesús. La buena nueva de Jesús es: ustedes son Dios. Ustedes y el Padre son uno. Todo lo que Jesús afirmó de sí mismo, o que aparece allí como una afirmación de sí mismo, era un anuncio que estaba haciendo Jesús de lo que Él estaba entendiendo, de la conciencia a la cual estaba despertando. Él estaba despertando esa conciencia de totalidad, de unidad con el Espíritu universal que nosotros llamamos Dios, pero que no es un ser todopoderoso alejado de nosotros, sino que es amor, que es sabiduría, que es paz, que es todo lo que nosotros aspiramos como seres humanos, que es la unidad, que es la totalidad del ser. Ese mensaje, esa buena nueva de Jesús, aparece en este texto claramente, y no solamente en Juan 10:34, porque si ustedes leen el Nuevo Testamento, el que tienen en sus casas, el que tienen en las Biblias, leen Juan 10:34, allí Jesús dice: ustedes son Dios. Así lo dice la Escritura. Allí lo pueden encontrar. En este texto, ¿qué es lo que pasa? Que esa afirmación, que para nosotros es la buena nueva, va a aparecer en muchas partes, en muchos textos, y luego va a aparecer también en las cartas de Pablo. Pablo va a insistir nuevamente que la buena nueva de Jesús es que Dios está en nuestros corazones. Dios no es un ser alejado, mucho menos un ser al que hay que hacerle sacrificios, al que hay que rendirle culto, porque Dios no está esperando prebendas de ninguna clase. Él no necesita de nada, sino que Dios es precisamente ese amor infinito, esa sabiduría eterna, esa unidad que está ya presente en nuestro corazón y de la cual anhelamos todos llegar a ser parte. Y por eso es una novedad que nosotros la entendamos, la despertemos la conciencia de lo que somos, la conciencia de dónde vinimos. De ahí que todo, después de entender la buena nueva de Jesús, cuál es el centro, lo central de la buena nueva de Jesús, de ahí empezamos a entender todo y a colocar cada cosa en su lugar. La Eucaristía entonces ya no es un sacrificio, como de pronto aparece no tanto en los textos del Nuevo Testamento, sino en la tradición de la Iglesia, que nos han enseñado a entender la Eucaristía como un sacrificio. No. La Eucaristía es un recordatorio para recordar lo que Jesús enseñó, que todos nosotros somos humanidad y divinidad. Somos una unidad de humanidad y divinidad que está en un solo ser y que está caminando hacia la unidad total hacia la cual todos debemos caminar.
Y por eso la Eucaristía es una celebración de la unidad, es una celebración del amor, es una celebración de la totalidad. Bueno, quisiera nuevamente pedirle a Luz Amparo que si puede nombrarnos algunos textos particulares, algunas partes que a ella le llamaron la atención o le han impresionado de la lectura de este Nuevo Testamento. Algo que me ha impactado es que el lanzamiento del libro se dice que es la conmemoración de María Magdalena como la esposa de Jesús. Siempre a la mujer y a María Magdalena la han señalado como la prostituta, y en realidad María Magdalena fue una de las grandes colaboradoras de Jesús. Fue quien le ayudó a sacar adelante su idea, y las mujeres eran quien más acompañaban a Jesús y las únicas que lo acompañaron hasta la cruz. Los hombres huyeron despavoridos. En cambio, las mujeres fueron quienes entregaron su vida en la cruz y en la resurrección, quienes estaban al lado de él. Entonces, en este texto valoran mucho el papel de la mujer. Entonces, eso me ha gustado mucho, porque la mujer durante siglos ha sido maltratada, ultrajada y menospreciada. Y en este texto, la mujer tiene el valor que verdaderamente es. Muy bien, pues quiero invitarlos e invitarlas a que nos metamos en este texto, que vamos a explorar este lenguaje, este nuevo lenguaje, que no nos cerremos, porque a veces uno presenta estas novedades y hay gente que sin leerlas ya se cierra. Hay gente que sin leerlas dice, ¿cómo así? Pero ustedes, ¿quiénes son para cambiar los textos de la Biblia? ¿Quiénes son ustedes para cambiar los textos sagrados? Y resulta que la persona que se desinhibe, se libera de esos miedos y entra a leer este texto, se emociona, crece espiritualmente, se siente en un éxtasis cuando lee estas hermosas palabras, porque además de que son fruto del Espíritu y de una inspiración de lo alto, son palabras que están muy conectadas con el verdadero Dios del amor. Hagan el ensayo. Déjense provocar por este texto y coméntenos, por favor, cuál es su impresión. Tenemos una página en la cual ustedes pueden leer el texto completo. Es la página www.fedejesus.org. www.fedejesus.org. Esa es la página de la Fraternidad Eucarística de Jesús, que es el grupo en el cual nosotros nos hemos congregado, en el que nos congregamos. Allí hay una parte, un botón donde dice NNT, Nuevo Testamento. Allí ustedes pueden encontrar el texto completo. Y también háganos sus comentarios aquí en el YouTube. Si ustedes hacen sus comentarios, nosotros quizás podemos responder a las solicitudes en el futuro, podemos pensar en grabar los textos para que también algunas personas los puedan escuchar directamente en su internet, en su computador. Pero necesitamos sí que ustedes nos hagan sus comentarios, nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes, y estaremos dispuestos a responderles, porque lo que queremos es que el mensaje de Jesús sea conocido, sea refrescado en esta época, en este siglo, en este milenio, donde necesitamos nuevos términos, nuevos conceptos, nuevas formas de entender lo que Dios siempre ha dicho o lo que Dios siempre nos ha comunicado. De manera, amigos y amigas, que este es un pequeño abrebocas, es una pequeña presentación para que nos comuniquemos, entremos a interactuar y a entender lo que es esta buena nueva de Jesús, lo que es el Nuevo Testamento.